Vamos a intentar contar lo que ha pasado sin meternos en muchos líos, sin, Vale. sin buscarnos muchos problemas. Vamos a intentar bordear ahí lo políticamente correcto, o por lo menos lo legalmente correcto. Vale. Se intentará. Vamos a intentarlo, porque Sí. ya bastantes líos tenemos. Sí. Estaba echándole un vistazo antes de empezar a algunos titulares de prensa. Hubo un vídeo que grabaste para El Español, ¿te acuerdas? Se publicó en el año 2020 Sí. y ahí rodó muchísimo. Y tú ahí contabas... 2019. Sí, la noticia Sí. creo que es del 2020, pero te referías, claro, el 2018... Ah, el artículo es del Sí, 20. el El artículo vídeo es del 20. es del 19. Ah, el vídeo es del 19. Sí. O sea que lo grabaste al principio de todo, cuando empezó todo. Sí, bueno, ya habíamos avanzado un poco Ya. en unos trámites administrativos Vale. iniciales. Vale, o sea Y- que llevamos realmente 6 años con esta 6 historia. años, ¿eh? sí. Bien, y la Voz de Galicia y algunos medios gallegos que nunca publican ninguna reivindicación lingüística de este lado, publicaron que era un punto final y Sí. titularon, bueno, daban a entender que un profesor había tenido el capricho de usar a su antojo el español y que por eso el Tribunal Supremo había sido muy tajante y que le había dicho que eso no se podía hacer. Claro, lo que no transmitieron al lector, aunque mucha gente que leyó la noticia protestaba y decía, pero qué clase de libertad tenemos aquí, lo que no contaban es que tú habías empezado esto no por capricho, sino porque a ti te estaba la administración intentando expedientar o al menos sugiriendo que podía ser expedientado, ¿no? ¿Qué Claro. pasó al principio de todo? ¿Esto cómo empezó? Bueno, esto empezó en el Conservatorio de Vigo, donde trabajo, en el Conservatorio Profesional de Vigo. Empezó porque nosotros, los conservatorios gallegos, estamos sujetos a una serie de auditorías anuales que nos realiza la empresa que es privada AENOR y que es contratada por la Junta Gallega para realizar estas inspecciones, que son inspecciones para velar por el cumplimiento de unas normativas, ¿no? Y lo que detectó AENOR, esto fue en el año 2017, fue que había una anomalía en la documentación académica del conservatorio. Y la anomalía consistía en que un acta de un departamento didáctico estaba redactada en lengua española. Ya. Y desde entonces pidió que se corrigieran pues estas anomalías, ¿no? A partir de entonces, ya en ese curso, nos pidieron que todos los informes o todos los documentos que remitiésemos al centro estuviesen escritos exclusivamente en gallego. O en gallego, simplemente. Esto fue sobre octubre del 17, pues yo protesté. Dije, A ver, vamos a aclarar una cosa. La empresa AENOR es una empresa privada, pero al hacer una auditoría, lógicamente ellos lo que buscan es que se cumplan los criterios establecidos por el que les paga, por el gobierno gallego. O sea, Claro. ellos no son los que se inventan que el acta tiene que estar en Exactamente. español. Ellos cumplen pues, por así decirlo, unas directrices que les dan. A ver si todos los centros están Claro. cumpliendo estas normas, ¿no? pero hay una consigna en un decreto de plurilingüismo, que es del año 2010, hay una consigna que dice que la documentación administrativa de los centros tiene que estar en gallego con carácter general. Exactamente. Y como interpretaron el carácter general del uso del gallego es de manera impositiva. Exactamente. Esta es la interpretación que hizo AENOR. Bueno, es la interpretación que hizo AENOR porque es la interpretación que hace siempre la administración gallega. Exactamente. En ayuntamientos, en todas partes. Sí. Tú sabes que hubo una sentencia de hace ya años porque un ayuntamiento en su nueva ordenanza establecía que todo tenía que estar en gallego. Eso se recurrió y lo que hicieron en el gobierno gallego para cumplir la sentencia fue un pequeño truquillo que fue introducir esa salvedad con carácter general. Exacto. Pero Sí. ellos lo aplican de forma restrictiva. Sí, lo aplican de forma restrictiva. Yo te diré que efectivamente. como profesora que fui durante unos años jefe de departamento en un instituto de Galicia, yo creo que debía ser la única que usaba el español en la programación. Ya. Que es, la gente debe saber que esto no tiene que ver con las clases. No, Esto es tiene que ver con la administración del Exactamente, centro. estos son Con la los documentación documentos administrativa internos, del centro. exactamente. Sí. Yo recuerdo que a mí me dijeron que no lo podía hacer y yo daba clase de inglés y dije yo, pues lo siento, pero va a ser así. Dije, a ver a dónde llegan. A ver si se atreven a buscarme a mí también las cosquillas. Y entonces pues, estuvieron allí dándole vueltas y vueltas. Entonces al final vino y dijeron, mira, se ofrece este profesor a traducir. Le dije, no, pues si no se trata de eso, si yo lo puedo traducir. Es que me parece absurdo. Claro. No puedo hacer un idioma o en otro. Es que no tiene sentido que me obliguéis a hacer un idioma. Porque el que la va a leer entiende los dos. Sí.
pues la va a traducir. Dije yo, bueno, si la traduce, que la ponga como complemento a la mía, porque yo esa traducción no la voy a reconocer y por lo tanto no la voy a firmar. Es lo mismo que dije yo. Claro, y ahí se quedó. Claro. Claro, contigo siguieron adelante, porque tú además usabas el español también para notas internas, ¿no, Emilio? Bueno, informes internos, informes sobre la evolución académica de los alumnos, que tenemos que entregar mensualmente, pues yo los hacía en español, siempre los había hecho en español. De hecho, la mayoría del profesorado los escribía en español, pero a partir de este momento se cortó. Se cortó por dirección, o sea, por dirección del equipo directivo, por instrucción del equipo directivo. Entonces, bueno, pues yo hice esta misma protesta que hiciste tú, diciendo que no admitiría como propias traducciones de textos míos redactados en lengua española, o en lengua oficial del Estado, dije, ¿no? En gallego, quieres decir. No, traducciones al gallego de textos míos redactados en español. Perfecto. Entonces lo que hizo el equipo directivo fue elevar esta protesta pues, a altas instancias de la administración. Y pasaron unos meses y vino el inspector que teníamos entonces a darnos la interpretación, digamos, oficial que hace la Administración Educativa Gallega de ese decreto de plurilingüismo de Marras, ¿no?, del año 2010. Y nos dice que efectivamente que tenemos que usar el gallego, que tienen que estar en gallego todos los informes, todas las actas, bueno, todos los documentos del centro. Salvando quizá los emails internos, o salvando quizá, pues no sé si el cuaderno de profesor que tenemos para escribir notas sobre las clases o algo por el estilo, ¿no? Y claro, yo ante esto me quedé un poco sorprendido por tanto formalismo y que venga una instancia administrativa a dar semejantes instrucciones, y pedí que lo pusieran por escrito. Y no me respondían. No me respondieron durante varios meses hasta que, ante la insistencia de la petición escrita de esta información, un 30 de mayo del 18, recuerdo las fechas, llegó una carta a casa. Y la carta decía que toda la documentación administrativa del conservatorio, y en general de cualquier centro docente, tenía que estar en gallego. Decía que si tuviese la osadía, no ponía la palabra osadía, pero decía que en el supuesto de que tuviese que redactar algo en español, tendría que estar debidamente justificado y sería una redacción excepcional. Y tendría que aportar, asimismo, la pertinente traducción al gallego. Y luego me recordaban el artículo 20 de este decreto del que estamos hablando, que dice que en caso de no obedecer sería sancionado. Ya. Hablaban de medidas correctoras, es decir, de apertura de expediente. Todos sabemos lo que es eso. Hombre, claro. Decirles a un profesor. Sí. Eso son palabras mayores. Claro. Y bueno, pues ante esto lo que quisimos fue recurrir estas instrucciones. Y entonces empezó la administración con esas estrategias suyas de embarramiento de los procesos que le interesa sepultar, ¿no? Claro. Y lo que hizo pues, fue decir que este papel era solo una respuesta a una mera consulta. Claro. No era un acto administrativo recurrible. Claro, porque, vamos a ver, si tú recibes una respuesta oficial, por así decirlo, y tú presentas un recurso, estás iniciando un procedimiento administrativo que puede acabar en los tribunales. Exacto. Ellos lo que estaban intentando con una trampa es no reconocer que eso era así, para que tú no pudieras llevar a cabo un procedimiento con plenas garantías. Efectivamente. Eso es lo que estaban haciendo. Exactamente. ¿Y tú cómo te sentiste como profesor, como profesional, que llevas muchos años trabajando, toda esta especie de persecución? Porque en realidad era eso. ¿A ti cómo te hacía sentir? Pues al principio sentía indignación. Sentía indignación porque era yo oía historias de prohibiciones lingüísticas en la prensa de vez en cuando a lo largo de los 20 años, que es mi última etapa en Galicia de 20 años, porque yo soy gallego y la primera duró 17 y ahora llevo ya 20, ¿no? Pero lo veía como una cosa muy ajena y que a mí no me había tocado nunca y nunca había sido testigo de estas cuestiones, ¿no? Y cuando me toca, pues sentí indignación, pero se fue diluyendo ante la avalancha de papeleos, de restricciones y de prohibiciones de cargos administrativos, que ya llegó un momento en que digo, mira, me lo tomo como un trabajo, vamos a seguir adelante con esta historia y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
Claro, yo recuerdo que nos llamaste en una ocasión, porque claro, este caso pues nosotros lo estamos siguiendo desde el principio, y recuerdo una frase que me chocó. Dijiste que alguien había ido a verte, alguien de la administración, y te había dicho que lo habían tratado en Santiago porque eras el único caso que tenía. Entonces yo me imaginaba unos señores que tendrán muchísimo trabajo, porque mira que en educación no hay problemas, reunidos hablando de este insurgente que había en Vigo. ¿Fue algo así o no? No recuerdo bien. Y es que a mí me quedó grabado, dije yo, ¿será posible que lo habían hablado? A ver, ¿cómo era posible que a alguien se le revelara, no? Ya. A nosotros nos escriben mucho, cada vez menos. Pero nos han escrito muchos profesores gallegos preguntando si les puede el director prohibir entregar alguna documentación en español. Y nosotros siempre decimos, a ver, no, pero sí. Claro. Tú piensas que te vas a encontrar en una situación muy desagradable. Algunos intentaban forzar un poco la situación, pero al final todos acabaron cediendo. Claro, porque tú es fuiste muy el cansino. único, Sí. que sepamos, el único Sí. que siguió adelante. Porque yo siempre creí que había una oportunidad de acabar con esta historia. Claro. De acabar de una forma favorable para nuestros intereses o para nuestras pretensiones. Exactamente. De terminar con estas imposiciones y sobre todo darlas a conocer. Claro, porque a ver, cuando se aprueba un decreto como el que aprobó el Partido Popular, que hay que recordar que llegó al gobierno prometiendo acabar con la imposición lingüística, es para mondarse. Y aprobaron este decreto que prohíbe de facto que el español sea una lengua de la administración. O sea, cualquier persona que vaya a un centro de enseñanza en Galicia, un centro público, y en los concertados prácticamente igual, no va a haber nada en español. Es decir, los avisos, los letreros, los boletines, todo está solo en gallego. Sí. Solo. Eso se ha hecho amparándose en ese decreto. Nosotros como asociación lo recurrimos, pero nos encontramos con que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues emitió una sentencia increíble en la que se cortaban frases, nosotros aportábamos sentencias del Constitucional y aparecían mutiladas. Bueno, fue algo de verdad que ver para creer. Por eso digo, ahora voy a intentar no traspasar ese límite, pero ahora la gente me está entendiendo lo que quiero decir. Fuimos al Supremo y no nos admitió el recurso. Eso es más fácil. No hubo manera de... Un 10% de los recursos prosperan. Bien. Pero es muy poco. Este no lo vieron con muy buenos ojos. Bueno, entonces, claro, no podíamos hacer nada para acabar con esta imposición, a menos que alguien, por una vía particular, por así decir, una vía concreta, empezara a moverlo otra vez. Y esa era la ocasión que teníamos contigo. Porque tú podías tumbar ese artículo del decreto con tu reclamación si era considerada. Y por eso ellos han puesto tanto empeño en que no lo consigas. Pues han puesto mucho empeño. Claro, porque además de darte un no a ti como respuesta, se lo están dando a todos los ciudadanos que quieren que se respete la cooficialidad. ¿Comprendes? Pero, bueno, sí. ¿Y después qué pasó? A ver, después de toda esa tira floja, pues se presentó la petición, ellos la enmascararon como una petición de información, y entonces fuiste ya a los tribunales, ¿no? No, la enmascararon de esa manera, así como una solicitud de información, y lo que decidimos fue, bueno, no vamos a seguir por esta vía, vamos a empezar de cero, pero esta vez ya con una tutela de abogados. Es verdad, sí. Y lo que nos recomendaron, ¿no? Y lo que nos ayudaron a hacer, y redactó un abogado, Daniel, es una cosa que se llama, que son palabras muy de lenguaje jurídico, ¿no? Una pretensión jurídica individualizada, que es una solicitud a la administración del reconocimiento de un derecho, así de sencillo, el reconocimiento, usar una lengua oficial, el español. Entonces, esto se lo enviamos al jefe territorial de Pontevedra, que lo que hizo en la respuesta fue aludir a ese informe que nos había, a ese papel que me había llegado a casa del inspector jefe provincial, diciendo aquellos caprichos, ¿no? Aquellas prohibiciones lingüísticas, y reiterándolo, y de nuevo pretendiendo que esa pretensión jurídica individualizada, que es redactada con todo el formalismo, pretendiendo que eso fuese también una mera consulta, para luego poder trampearla en los tribunales, lo mismo que estamos hablando. Te diré, perdona el inciso, que yo creo que en Baleares y en otros les han copiado. Porque después de lo tuyo nos hemos encontrado... Les ha funcionado durante mucho tiempo. Nos hemos encontrado con cosas parecidas en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Yo creo que dijeron, a ver, tenemos aquí unos pesados, pues nada, vosotros tirad por... Decid que es simplemente una petición de información, que los frían. Sí. Entonces,
Esto lo recurrimos de todos modos al secretario general técnico, que nos dio una respuesta, repitiendo lo mismo una y otra vez, reiterando la amenaza del artículo 20 de obedecimiento obligado, ¿no? de obediencia, obligada, y dijimos, bueno, ya tenemos los papeles para ir al juzgado. Acabemos con esto, salgamos de este terreno de juego que es la administración y nos metemos en los juzgados y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y ahí, claro, nos encontramos un primer juzgado de Vigo, en primera instancia, que hizo una sentencia en la que efectivamente les daba la razón a ellos con eso de que eso era simplemente una petición de una solicitud de información. O sea, no entraba en el fondo, que era lo que nosotros queríamos. Entró un poquito, sí. Algo dijo. Eso fue estupendo porque nos permitió tener esperanza. Elevar, recurrir en lo contencioso administrativo, recurrir al Superior de Galicia. Pero les daba la razón en estos argumentos que eran absolutamente falaces, de que eso era solo una solicitud de información, una consulta. Y entonces fuimos al Superior de Galicia y ahí les quitó la razón. Es decir, nos la dio a nosotros, diciendo que efectivamente eso era una solicitud formal, con todas las de la ley, y que tenía que ser respondida, pero que ya nos la respondieron. Entonces, lo del Superior de Galicia, bueno, es interesante, porque lo que nos viene a decir es que el decreto es legal, es legítimo. Ya. Lo que podría no ser legítimo es un uso viciado, torticero del decreto. Claro. Pero dicen que nosotros no hemos reclamado ese uso viciado y torticero. Qué cara más dura, de verdad. Es que me pongo mala porque me estoy acordando de todas las veces que padres han pedido que se dirijan a ellos en español, que por favor, al menos en las comunicaciones, los padres, las familias, no son funcionarios como tú siquiera. Son personas de la calle que tienen derecho a que se les atienda en una lengua oficial. No veas lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Pues ir a los tribunales también. Para conseguir un derecho individualizado de una familia. Hemos pedido las formaciones en español, es la única comunidad autónoma que nos las ha negado así, de raíz. Y que digan ahora que lo malo sería que no se aplicara bien el decreto, es que el decreto siempre se aplica igual. Claro. Esa cláusula de con carácter general es como si no existiera. Sí, pero lo que es interesante de esto es que ese no pedir nosotros, no denunciar nosotros un uso viciado del decreto era sencillamente falso, porque en el recurso de apelación nosotros decíamos eso, en una de las páginas además está con esas palabras, uso torticero, viciado, etcétera, del decreto de plurilingüismo 79/2010, y lo niega. Entonces, ¿Por qué lo hará? A ver, no lo sé. Recuerda que no nos podemos pasar. No, simplemente... ¿Por qué crees hombre, que yo creo que esta buena magistrada leyó un poco rápido esa página y no se dio cuenta. Ya. ¿Entiendes? Ya. Entonces no se dio cuenta. Y yo ahí vi, Daniel también lo vio, que teníamos ahí una oportunidad cabal de llevarlo al Tribunal Supremo con ciertas garantías. Bueno, con ciertas garantías ya no digo de éxito, sino al menos de admisión, por parte de la sala de admisiones. Y fue admitido, ¿eh? Sí. A mí me sorprendió que lo admitieran. Sí, porque es muy difícil que un recurso de casación en el Tribunal Supremo supere la sala de admisiones. Pasan 1 de 10. Ya, pero a ver, si admiten algo para después darle un palo, es peor que si no lo hubieran admitido. ¿Sí o no? Sí, es cierto, sí. Claro. Pero mira, yo le estoy agradecido al Tribunal Supremo. Yo también, le estoy agradecido nos haya enseñado el camino. Por la sala de admisiones. Sí. ¿Por qué hizo? Tú eres muy bueno. No, yo no soy tan buena como tú. Mira, la redacción del auto de admisión golpea de manera directa en la línea de flotación de la política lingüística gallega. Sí, eso es verdad. Porque lo que viene a decir es que vamos a dilucidar en este tribunal si esa coletilla carácter general del uso del gallego puede servir para un uso exclusivo del gallego o bien si es interpretable como un uso indistinto de castellano y gallego. Esto es lo que dice. Entonces, ahí está poniendo el dedo en la llaga de cómo tenemos que interpretar ese decreto. Lo que ocurre es que lo derivó a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. ¿Y por qué dices lo que ocurre es? Bueno, porque tienen que derivarlo a una sala, de lo contencioso. ¿Por qué utilizas esa expresión que parece que introduce algo negativo? Hombre, porque la sentencia es negativa para nuestras pretensiones, la sentencia final. Claro. Pero mira, yo creí que lo ganábamos.
Yo creí que Sí, después yo de os leer... veía muy ilusionados. Mira, Yo como si después ya de me leer- conozco el percal. Después de leer el auto de admisión me parecía claro que había una buena intención por parte de este tribunal de admisiones. Claro, de ese tribunal. Claro, Mm. lo pasaron a otra sala. También tengo que decir que mira que hubo relevancia en este caso Sí. para conferirle la ponencia de la sentencia. Mira, la ponencia es la exposición del litigio, la exposición de lo que dice una de las partes, que somos nosotros, Ujú. y lo que dice la otra parte, que es la Junta Gallega. Ujú. Porque así le llama el Tribunal Supremo Sí, al gobierno gallego, ellos ¿no? lo O sea, la expresan Junta así. Gallega. Y, bueno, pues expone ambas partes y llega a unas conclusiones, se debate con los magistrados que están allí, que son magistrados del Tribunal Supremo, nada más y nada menos. Pues sí. Y lo que hicieron fue conferirle la propia ponencia del caso, nada menos que al presidente de la sala. Bueno, eso hay que explicarlo para que la gente El lo presidente entienda. de la sala tiene unas funciones de moderación en los debates, es lo habitual en los presidentes de sala. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el elegido por sus pares como el más sabio, el que mayor Exactamente. ciencia jurídica atesora, como una persona que tiene la capacidad de hablar y simultáneamente sentenciar, y el mejor. Vale, entonces, el ¿qué más es? alto. ¿Cómo te lo explicó el abogado? Es decir, ¿es frecuente que ocurra esto? ¿Es frecuente? No es nada frecuente, no es nada frecuente, Vale. pero imagínate que si es infrecuente que ocurra esto, imagínate la frecuencia de nuestro caso, la frecuencia de esta pretensión nuestra, pues es especial, tiene un carácter especial. Exactamente. O sea, Y se lo hay han algún- tomado, entiendo yo, Vale. de una forma muy especial. Vale. Las sentencias de negatoria, la sentencia no nos da la razón. Ujú. Ahora te cuento de manera muy breve qué dice la sentencia. Ujú. ¿Vale? Pero el tema es que, bueno, fue llevado por el presidente de la sala y una persona que sabe de estas cosas, o que puede saber ese señor, pues no merece, por mi parte, una contestación, porque yo de esto no sé nada. Ah, no, claro, Vale. a ver. Ahora, Mm. ¿qué dice la sentencia? La sentencia dice, para que se entienda bien, Ujú, que un funcionario gallego, ujú. un profesor, no tiene derecho a decidir qué lengua utilizar para la redacción de un documento en su colegio, en su instituto, en un centro de enseñanza cualquiera. De acuerdo. Porque se entiende que está actuando como es la funcionario propia administración la que lo decide. quien decide tal cosa. Claro, pero- Y la administración de Galicia decide que hay que usar el gallego y el español no. Y Claro, punto. ya, Esto pero- es el bilingüismo cordial gallego. Sí, pero a ver, ahora vamos a matizarlo un poco. No estamos hablando, si estamos hablando de documentos que van a ser leídos por otros funcionarios, a mí me parece un disparate que se imponga una de las dos lenguas. Pero puedo entender que un juez diga, pues es la administración la que decide por los motivos que sean, que tiene que ser esa lengua. Pero estamos hablando de documentos, como por ejemplo las formaciones didácticas o un acta, que pueden ser consultadas por los ciudadanos. Y ese ciudadano debe tener derecho a leerla en su idioma. De manera que lo más sensato sería que el juez dijera, pero sin menoscabo de que también está en la otra lengua oficial. Es decir, que tendrían Claro. que estar en las dos. Y por otra parte, hay en tu caso un elemento que es muy curioso, y es que tú te estabas dirigiendo a tus compañeros para darles información sobre tus alumnos. Ujú. Ahí no es la administración la que puede imponer nada, porque es una relación tuya con tus compañeros, Sí. con una cierta naturalidad. Pero ellos dicen que sí, que lo pueden imponer. Pero es importante que la gente sepa lo que te Ujú. están negando. Ya. ¿eh? Sí, sí. Y lo No, que le está negando sí, a sí. la ciudadanía, a las personas que pueden querer acceder a los documentos. Claro. ¿eh? Bueno, yo tengo la sensación que en la sentencia obvian o parecen pasar por alto que ha habido verdaderas prohibiciones de usos lingüísticos. Exactamente, esa es la Entonces, clave. y esto está envuelto en una red de un argumentario muy bien labrado, muy bien tejido, que oculta el hecho de que existe una prohibición lingüística. ¿no? Exactamente. Hay un documento esencial, vamos a ponerlo en el vídeo para que la gente lo vea. Ujú. Y como vamos a intentar hacer una versión también para Ujú. podcast, para que la gente pueda escucharlo, diles exactamente qué frase incluye ese documento que te envió a ti el señor Torres Vizcaya, que era el inspector jefe. Ujú. ¿Qué frase que es claramente prohibitoria? Es decir, una frase en la que se expresa una prohibición muy clara respecto al uso del español. ¿Qué te dice? No sé si te refieres a que todas las comunicaciones del centro, ad intra y ad extra, tienen que estar escritas en gallego. Exactamente. Sí, Ese documento es fundamental. sí. Yo no entiendo cómo un magistrado del Supremo, viendo ese documento, no cae en la cuenta de que sí hay una prohibición.
Ya. Mm. Bueno, pues lo dejamos ahí. Una ayuda que ha venido en forma de apoyo de unos compañeros. ¿Eh? Hay unos compañeros que se han querido sumar a esta petición tuya, ¿verdad? Se sumaron hace unos años, 12 profesores concretamente. Claro, yo cuando inicié la segunda fase de todo este proceso administrativo, es decir, cuando envié una pretensión jurídica individualizada de la que hablábamos antes, simultáneamente hubo 16 profesores que hicieron exactamente lo mismo de manera colectiva. Y bueno, tuvo su recorrido. Ya. Bueno, o sea que eso no ha muerto. Tuvo su recorrido. Bueno, eso tiene su propia historia, porque lo que ocurrió en el año 21, el 6 de octubre del 21, es que el propio inspector jefe, que ahora ya no está, tengo que decir también. Adiós, gracias. Yo ya no soy funcionaria, lo puedo decir, porque yo lo padecí. Ya. Esta persona fue en gran medida el responsable de instruirme un expediente disciplinario a mí, sin ninguna base. Tan es así que acabó archivado. Es rarísimo que se inicie un expediente y se archive, porque la administración cuando inicia un expediente es para que hay algo. Bueno, pero me tuvieron un año frita. Y los términos que utilizó, vamos, alucinantes. O sea que le deseo una dichosa jubilación de la enseñanza. Ya. A ver, un inspector jefe es un cargo a dedo, para que la gente lo sepa, de libre designación. De designación del consejero de Exactamente. educación. No del consejero, sino del jefe territorial, que a su vez, que a su vez es nombrado por la... O sea, no podemos decir que tenga carne de partido, pero hombre, es de libre designación. Y en mi caso lo que me pasó, pues hombre, no hace falta ser muy inteligente para saber que mucho no me querían. Porque coincidió con siempre aquella dando época, la lata. La época de ganancia del Partido Popular las elecciones, 2009, 2010, por ahí. No, fue un poquito después. Fue cuando las circunstancias en mi centro fueron las apropiadas para que lo pudieran hacer. Para la tormenta perfecta. Exactamente, la tormenta perfecta. Sí. Bueno, entonces hubo unos compañeros que iniciaron la expedición y ese no está cerrado. O sea, cuando la gente dice, este tema ya no tiene recorrido, realmente no es así, porque ellos a lo mejor podrían ganarlo, ¿no? Aún podrían ganarlo. Ese derecho. Tus compañeros, sí. Bueno, esto está parado en este momento. Lo que ocurrió ese 6 de octubre es que nos reunió al grupo de compañeros, no a los 16, porque había profesores de institutos, profesores de educación primaria, profesores de formación profesional, de diferentes centros educativos de la provincia, y solo convocó en una, voy a llamarla encerrona, cuando hablo de una encerrona, me refiero a una convocatoria de reunión donde no explican el asunto a tratar ni quién viene. Era una convocatoria de la inspección en un sentido genérico, donde no se nos dice más que nos presentemos allí en el Conservatorio Profesional de Vigo. No éramos los 16, éramos 10, creo que 10, que éramos los profesores del conservatorio, tanto del conservatorio profesional como del superior, que había algunos que también estaban incluidos en este colectivo, ¿no? Y allí fuimos a escuchar. No sabíamos el qué. Yo sospeché lo que podía ocurrir, pero era una especulación. ¿Ibais tranquilos o ibais nerviosos? Yo no sé, yo iba un poco nervioso. Pero nervioso por la incertidumbre sobre el tema a tratar. Claro. Y lo que nos encontramos fue que entró precisamente este inspector jefe y nos dio una charla, nos leyó de nuevo una reiteración de esas órdenes prohibitivas de la lengua española en la documentación administrativa del centro, y nos dijo de palabra que tuviéramos cuidado, que éramos funcionarios y teníamos obediencia debida a los designios de la administración, a las instrucciones administrativas, y que sea legal o no, yo no entro en eso, algo así nos comentó, que sea legal, yo en esas cosas no entro, yo os digo que esta es una orden y es de obligado cumplimiento y la cumplís. Vale. Le pregunté si era recurrible y me dijo que no, que esto no era recurrible porque no era un acto administrativo, era solo una orden de obligado cumplimiento, embargo, lo cual fue muy confuso. Cuando un inspector te da una orden verbal, también dicen que es una orden, que tiene el mismo valor que si fuera escrita. Sí, bueno, fue una charla paternalista donde quería limar asperezas con nosotros y quedó ahí. Después, al salir, cuando consulté con Daniel de nuevo y me comentaba cómo que no es recurrible es todo. Entonces, bueno, la recurrimos e iniciamos de nuevo un trámite
administrativo. Otra vez retomamos la matraca con un trámite administrativo de pesadilla. recurso al nuevo secretario general técnico de la Consejería de Educación, porque el anterior ya lo habían cesado, se había ido a otra parte. Sí. Y nos volvió a responder la misma matraca, la misma historia. Y eso ya lo llevamos al juzgado. En fin, menuda historia. O sea, Todo, y eso está pululando por ahí. Todo no sé porque un señor español que vive en Galicia, ya. que es profesor de conservatorio, profesor de piano, se ha atrevido a utilizar una lengua oficial por escrito para dirigirse a la administración, compañeros o no. En fin, Sí. pues ahí lo vamos a dejar, Emilio. Mucha suerte y muchas gracias por ser tan valiente. Bueno. Sabes que hay muchos compañeros que han querido hacer lo que haces tú y no se han atrevido. Es difícil. Y no los podemos tampoco criticar porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. Es muy cansino. Muy cansino. Oponerse a También cualquier te digo tema... una cosa contra mí mismo, sobre esta valentía de la que estamos hablando. Yo no sabía dónde me metía. Ya. Ya. Y fui entrando poco a poco. También es cierto que en cualquier momento podía haberme bajado del caballo y no lo he querido hacer. No, porque viven con una persona con un carácter muy especial y un sentido de la justicia muy determinado. Y eso es muy importante. Gracias. Pero bueno, hay mucha gente que no sabe que estas cosas están pasando y lo difícil que es oponerse al tema lingüístico en Galicia. Sí, Creen sí, que es sí. cosa de Cataluña y no. No. O sea, pero entrar en un instituto de una ciudad gallega, pues pongamos por caso Vigo, es una ciudad en donde prácticamente todo el mundo habla en español, bueno, Sí. hay algunas zonas donde no, pero la mayor parte de los chicos jóvenes de los centros de enseñanza son hispanohablantes. Tú entras allí y entras en una burbuja, es otro sí, mundo. es otro mundo. Es otro mundo. Pero te digo una cosa. Profesores que están tomando un café contigo y te hablan en español, llegar ahí te dejan una nota en el casillero falando. Que, a ver, que Eso yo es una- también hablo gallego Gloria. con ellos muchas veces, porque a mí es una lengua que me resulta familiar. Ya. Pero yo a lo que voy, o sea, vamos a prescindir de todo ese tema. A lo que voy es a que hay un teatro montado en los centros de enseñanza con el idioma. Pero es normal. Y es un tema que se les quiere inculcar a los chavales. Pero es normal, Ya. Gloria, es rentable. Ya, bueno, Llevamos no sé. 20 años de requisitos lingüísticos en todas las oposiciones a todos los cuerpos docentes. Ya. Y este silencio con las imposiciones lingüísticas de la administración educativa es el agradecimiento que experimentan todos los profesores que han aprobado unas oposiciones low cost. A ver, yo no sé si... Que son de primera regional. Es una forma de verlo, sí. No, pero vamos a ver, Una forma es de que verlo, sí. están Nos pasó en la cortando... Comunidad Valenciana recogiendo firmas. A mí me sorprendió el argumento de mucha gente. Bueno, para nosotros mejor, porque así viene menos gente de fuera. O sea, Claro. apelan a la falta de solidaridad, al egoísmo. O sea, es un tipo de Pero política el cutre. Pero es que el problema es que este agradecimiento es una exposición de un sentimiento de inferioridad. Es que ¿por qué tenemos que tener un beneficio con una cortapisa lingüística que impida realizar su vida laboral aquí a los habitantes de otras comunidades? Bueno, pero hay más ingredientes. Sé que hay Emilio. más ingredientes. Sí, porque hay mucha gente que cree que realmente está haciendo un bien a la humanidad, que está conservando un bien inmaterial que si no se perdería. O sea, yo eso lo he visto. Y después hay unas ganas de asemejarse a los demás. Son pretextos. Mira, cuando yo empecé a trabajar en esto, muchísimos compañeros estaban conmigo. Ujú. En cuanto empezaron a ver el coste personal que tenía, se empezaron a desbancar. Claro. Se empezaron Normal, a alejar. normal. Yo me lo tomé bien porque afortunadamente tengo una vida fuera de mi vida laboral muy rica y yo lo observaba que para mí era como un estudio sociológico. Ya. ¿Sabes? Sí, sí. Cómo el ser humano puede, o sea, cómo personas que tomaban un café contigo y tal, podían hacerlo si no los veían los demás. Pero si los veía la vestal o el druida, entonces no, porque ya los iban a mirar mal. Y los miraban mal. Y procuraban que se enteraran que estaban en el lado incorrecto. Ya. O sea, eso es el mundillo que se ve en los centros de enseñanza. En todos, no lo sé. En el mío se vivía así. Y desde luego yo lo vi y lo sigo viendo en otros compañeros de otros sitios de Galicia que me llaman y algunos que están pasando un auténtico calvario, por Lo sé, intentar lo sé. enfrentarse, por intentar enseñar a leer y a escribir a los niños en español cuando la consejería dice que no. Profesores que se rebotan en las reuniones de departamento o en las juntas de evaluación porque ven que esos niños se les está perjudicando y hablan en el desete, pero no os estáis dando cuenta. Y todo el mundo mira para otro lado, ¿por qué? Porque está el bien supremo, que es la lengua. Sí. ¿Sabes? Eso es terrible. Y la gente debe saber que eso está pasando. Y no exageramos. Y que esto es Galicia.
Y que lo de Galicia está mucho más tapado que en otras Hombre, comunidades. claro, porque Esto tú lo sabes lo sabes que bien. nos cuesta publicar cosas de aquí. Ujú. ¿Qué ocurre? Mandas una noticia, un estudio, un informe. Hace poco me extrañó porque había un informe en el que estaba incluida Galicia y quedaba muy mal parada, porque todo lo que tenga que ver con el tratamiento en Galicia es horroroso. Entonces no te lo publican. Gloria, ya sabes que si va a Galicia no puedo. No, es que ya sabes que siempre es lo mismo. Ya. ¿Por qué? Bueno, pues porque gobierna quien gobierna aquí y el partido gobierna y porque está quien está en Madrid. Ya. Es así. Entonces ya es como una losa que tenemos, ¿no? ¿Incluimos Galicia? Hay que incluirla. Pero entonces no lo publican. Pues que no lo publiquen. Ujú. Pero no podemos hacer como que no pasa nada, ¿no? Pues claro. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Emilio. Nada, a ti. Seguimos ahí en la brecha.